se conectaron a tiempo con nosotros. Muchísimas gracias por eso. Vamos a empezar entonces el evento con ustedes y que los demás se vayan conectando poco a poco en el tiempo. Bueno, los saludo inicialmente. Espero todo marche lo mejor para ustedes. Quiero agradecerles por haber aceptado nuestra invitación, a quienes se conectaron hoy con nosotros en vivo y a quienes lo harán en diferido en un futuro. Es un gran gusto para mí saludarlos y darles la bienvenida a esta conferencia en línea Análisis y Manejo de Datos para la Toma de Decisiones. Soy Jairo Alberto Urrea Pinto, ingeniero de sistemas con gran experiencia en procesos de integración, calidad, seguridad, analítica y en general gestión especializada de datos. Nos va a acompañar también Beatriz Eugenia Correa, que va a estar muy pendiente a todas las preguntas y dudas que tengan durante este seminario en línea. Por favor, escríbanoslas en el chat. Vamos a tratar de responderlas todas durante este mismo seminario. Voy a tener el gusto, en representación de Gatti Consultores, compañía especializada en el manejo de datos, de adentrarlos y compartirles un poco de mi conocimiento en esta maravillosa y apasionante área que está transformando nuestra sociedad. La forma en la que nos comunicamos, la forma en la que consumimos y vendemos nuestros productos y servicios. Así como compartir con ustedes algunos modelos, conceptos, herramientas que les permitirán realizar distintos análisis y estudios que apoyarán precisamente eso, la toma de decisiones y mejorarán en gran medida su desempeño como profesionales y su desempeño a nivel organizacional y de compañía. Si en algún momento, por favor, dejan de escucharme o el video queda pausado, déjenmelo saber también en los comentarios para estar muy pendientes a su retroalimentación. Iniciemos revisando juntos cuáles serán los beneficios y las capacidades que podemos desarrollar al haber terminado este seminario. Primero, entenderemos la importancia del análisis y el manejo de datos a través de la revisión de antecedentes, beneficios y algunos casos de éxito de organizaciones de impacto regional y mundial y cómo lograron sus resultados a través de la toma de decisiones basada en el análisis de datos. Analizaremos la importancia de identificar analizaremos la importancia de identificar cuáles son los datos y la información que nos llevarán a tomar nuevas y mejores decisiones que impacten positivamente el desempeño de sus organizaciones, sin importar si es una empresa pequeña, mediana, grande o inclusive un gran corporativo, sin importar si tu organización es del sector privado, gubernamental, académico, si se desarrolla en el sector de la manufactura, sector automotriz, alimenticio, de servicios, de salud, financiero, bancario, de logística, de turismo, de manejo de recursos humanos, etcétera. Sin importar el tamaño del sector de tu organización, podrás aprovechar en tu beneficio este conocimiento si primero identificas cuál es la información relevante para ti y para tu industria. Conoceremos también algunos modelos, conceptos y herramientas, además algo de apoyo computacional que te permitirán desarrollar distintos análisis, reflexiones, identificar comportamientos, patrones y aspectos que serán una gran ventaja competitiva para ti y para tu compañía. Al desarrollar este conocimiento podremos decir, no solo que tomamos decisiones, sino que lo hacemos de forma analítica, ordenada y estructurada para mejorar de forma significativa. Hagamos un par de reflexiones iniciales. ¿Sabías, por ejemplo, que Walmart maneja más de 1 millón de transacciones de clientes cada hora? ¿Sabías, por ejemplo, que Facebook maneja más de 300 millones de fotos y 2.7 billones de likes cada día? O pensemos, por ejemplo, en un caso como eBay, que maneja una tabla con más de 1 millón de renglones para registrar las búsquedas, las transacciones, las consultas y las compras que tiene dentro de su sitio web. Una sola tabla con más de 1 millón de renglones. Si algún DBA nos escucha, esto tiene que haberle volado la cabeza. O, por ejemplo, Netflix, que reproduce cerca de 404 horas de video cada minuto. Si tuviéramos que gestionar los datos de estas empresas solo por volumetría, nos explotaría la cabeza. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sabían ustedes que cada minuto del 2020 se enviaron más de 41 millones de mensajes por WhatsApp? Que Amazon, el grande de las ventas en línea, envía más de 6.600 paquetes cada minuto. Cada minuto, 500 horas de video son reproducidas en YouTube.
y más de 69.000 personas aplican a un nuevo empleo a través de LinkedIn. Solo viendo estos números nos damos cuenta que todos los días, en todo momento y en todo lugar alrededor de nuestro planeta se están generando datos e información. Y esto está transformando nuestra sociedad de forma trascendental. Consideremos solamente las siguientes estadísticas. Desde el origen de la humanidad hasta el año 2003 se generaron 5 billones de exabytes de datos. Un exabyte de dato, estamos hablando de 10 elevado a la 18 bytes. Es una vaina gigantesca. Esta misma cantidad de datos se generó en el 2011 cada 2 días. En el 2013, estos mismos 5 billones de exabytes se generaban cada 10 minutos. Y en un análisis de crecimiento, de acuerdo a lo que vimos antes, podemos ver cómo hoy, en el 2020, esa misma cantidad de información se está generando cada 30 segundos. Es una gran cantidad de información que definitivamente está transformando nuestra sociedad de manera crítica y trascendental. Todos estos datos surgen desde una gran cantidad de fuentes, desde dispositivos móviles y computadoras que estamos utilizando todos los días, desde las compras que realizamos, sea en tiendas físicas o en tiendas virtuales, en restaurantes, y la interacción que generamos a diario con otras personas a través, por ejemplo, de las redes sociales. Cada día tenemos más fuentes de información, en sensores, cámaras, dispositivos de control, las tarjetas de crédito, también, claro, en los sistemas corporativos más tradicionales, como nuestros CRM, nuestros ERPs, nuestros portales en línea, y los procesos que hoy poco a poco están migrando a la era digital. Diversos estudios muestran que en zonas urbanas, como muy posiblemente donde estás tú o donde estoy yo, estamos generando datos desde al menos 5 dispositivos al mismo tiempo. Nuestros smartwatch, nuestros teléfonos, nuestras computadoras y, bueno, como les decía antes, nuestros medios de compra. Todo esto nos está permitiendo como organizaciones realizar nuevas y mejores acciones. Por ejemplo, nos permite identificar nuevas oportunidades de negocio. Nos permite identificar nuevos, diferentes y mejores nichos de mercado. Nos permite de igual forma reenfocar nuestras estrategias de publicidad y de mercadotecnia, de marketing. Incluso, ¿por qué no? También identificar nuevos productos o nuevos servicios que podemos ofrecer a quienes ya son nuestros clientes. Integrar inclusive nuestros sistemas de distribución, nuestros sistemas de producción, de acuerdo al comportamiento de la demanda. Y de manera general, proveer una nueva y mejor propuesta de valor para nuestros clientes y el público en general está buscando nuestros servicios. La aplicación del análisis en los negocios se está convirtiendo en un gran aliado para mejorar los ingresos, reducir los costos y el manejo de riesgos. Y las aplicaciones de analítica van a seguir creciendo. Por eso es muy importante que como profesionales y como compañías las conozcamos hoy. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo se identificó que el cross-selling, la venta cruzada y el upselling a nuestros clientes actuales es mucho más rentable, menos costoso que tratar de traer a nuevos clientes, ¿verdad? Las instituciones financieras están utilizando cada vez más la minería de datos para descubrir las tendencias y los comportamientos de sus clientes con el propósito de entender mejor sus necesidades futuras. Pero el análisis de datos no solamente se utiliza para las acciones que afecten a nivel externo o comercial de cara al cliente. Una gran área de análisis también es la reducción de costos. En algunos casos, el camino a menores costos involucra intercambio entre fuerzas opuestas. Vamos a verlo con un ejemplo. Digamos que el jefe de compras, para poder aprovechar los descuentos, debe pagar a sus proveedores lo más rápido posible, para que estos a su vez le ofrezcan mejores descuentos. Pero por otro lado, el jefe financiero tratará de retener el capital el mayor tiempo posible para ser cauto. No gastará rápido y tratará de pagar a 30, a 60, a 90 días. Es aquí en donde tenemos en la misma compañía dos fuerzas opuestas. Una que quiere pagar pronto para poder aprovechar los descuentos y otra que quiere hacer una retención financiera manejando el dinero de manera cuidadosa. Un análisis de esa información nos va a permitir tener un balance entre las dos. Otro punto muy importante es que identifiquemos cuál es la analítica que hace sentido a nuestro negocio. Por ejemplo,
en los años 50, el sector financiero hacía analítica forense de datos para disminuir las actividades fraudulentas. La gran diferencia es que esa era analítica descriptiva y diagnóstica, que me permite identificar cuáles son los eventos que sucedieron y por qué, cuando estos ya pasaron. Hoy necesitamos analítica predictiva, incluso prescriptiva, que me permite saber qué va a pasar e incluso me diga qué puedo hacer para mantener mi ventaja competitiva o incluso solamente seguir siendo competitivo. Una vez que nos hemos convencido de que el análisis y el manejo de datos es de vital importancia para la toma de decisiones en nuestras compañías, debemos dar paso a la exploración de los datos. ¿A qué nos referimos con la exploración de los datos? Permítame, voy a ir al chat en caso de que tengan alguna duda, si todos me están escuchando bien. Vale, perfecto. Muchas gracias por las personas que nos retroalimentan en línea en el chat. Decíamos entonces, ¿a qué nos referimos con esto de la exploración de los datos? Como hemos mencionado anteriormente, va a ser fundamental que identifiquemos patrones, tendencias, comportamientos, entre 2 o 3 grupos de variables, ¿verdad? Pero debemos identificar, primero, cuál es la información de nuestro interés y desde ahí inferir cuáles son los datos que necesitamos, clasificando además si estos datos corresponden a variables aleatorias o variables de decisión. En términos de analítica, las variables aleatorias son aquellas sobre las cuales no tenemos manejo. Por ejemplo, el precio de los productos que nos ofrecen los proveedores. Y las variables de decisión son aquellas en las cuales tenemos total manejo. Por ejemplo, ¿cuántos productos yo voy a fabricar para ofrecerle a mis clientes? Una vez tengamos identificados cuáles son los datos que necesitamos, debemos saber con cuáles ya contamos, ¿verdad? ¿Cuáles procesos generan esos datos o cuáles procesos los obtienen en caso de que sea información que llega desde un externo y qué procesos administran esos datos? Permíteme poner un ejemplo. Piensa en el área de compensaciones de una organización, el área de gestión humana, responsable de definir el nivel de sueldo para que sea competitivo con el mercado. Digamos que ellos tienen que empezar a revisar cuál es la información de todo el entorno, cuáles son los sueldos que están ofreciendo las otras compañías en un nivel geográfico similar, con un nivel de capacitación similar, para decidir entonces cuál sería el sueldo más competitivo y que sea atractivo de acuerdo al tipo de persona que deseamos atraer a nuestra organización. Un segundo caso de mucho interés es qué tan probable es que tú decidas comprar un producto B dado que previamente compraste un producto A. Es decir, ¿cuál es tu interés de compra por determinado producto dado que en el pasado has adquirido otros productos? Esto lo podemos identificar en una organización al revisar patrones de comportamiento de compras en clientes similares a los que tú realizas precisamente también como cliente. Es decir, ¿qué tipos de compra has realizado? ¿Qué tipo de productos has adquirido? ¿Por qué tipo de productos has hecho búsquedas o has hecho consultas? Esto es precisamente lo que realizan empresas como Amazon. A veces creemos que nos están escuchando y definitivamente sí, porque están revisando toda la información que generamos para saber cuál podría ser nuestra próxima compra, cuál es nuestro interés en un artículo relacionado con algo que ya compramos, o analizar las compras que han hecho otros usuarios y que han realizado búsquedas como la que hemos realizado nosotros para poder ofrecernos un producto particular. ¿Sentimos que nos están escuchando? Sí, nos están escuchando y están aprovechando todo lo que están escuchando de nosotros a través de nuestras búsquedas en redes sociales, a través de nuestras búsquedas en Google, para poder identificar cuáles son los productos que sean de nuestro interés y que probablemente, muy probablemente, estamos interesados en comprar. Digamos que existen varios modelos estadísticos y herramientas computacionales que nos permitirán realizar esta exploración de datos. Es decir, identificar, catalogar, agrupar variables, identificar patrones, tendencias, comportamientos, valores mínimos, valores máximos, relaciones que sean importantes para a partir de ello predecir comportamientos futuros que lograremos abarcar lastimosamente en este seminario. Pero toda esta información va a quedar compartida con ustedes y toda la información que sea de interés para ustedes a partir de esto, por favor, consúltenlo. Pero quiero que quede algo muy claro, y esto sí debe quedarte claro en este seminario.
y es que seas sensible a que no vas a encontrar una respuesta única o una respuesta correcta. Tendrás que estar revisando distintos análisis, distintas alternativas, para partir de ello y revisar, generar distintos enfoques para ir mejorando tu capacidad analítica poco a poco. Es ahí donde nace el mantra del análisis y el manejo de datos para la toma de decisiones. Y parte exactamente desde esta pirámide. Esta pirámide tiene la base en los datos, que son simplemente elementos que representan los hechos de la realidad. Después de cierto procesamiento, podemos convertir esos datos en información. Más adelante vamos a ver cuál es ese tipo de procesamiento. Una vez tenemos esa información, conocemos nuestro mercado, conocemos nuestros clientes, pasamos a generar conocimiento. Y es ese conocimiento y las decisiones que tomamos los que nos permitirá tener sabiduría de mercado. ¿Qué es sabiduría de mercado? Conocemos nuestro negocio, conocemos nuestro mercado, conocemos nuestros competidores, conocemos a nuestros clientes, sabemos qué quieren, cómo lo quieren, cuándo lo quieren, e incluso más allá. Sabemos cuándo querrán algo y estaremos preparados para dárselo, ¿verdad? Ahora, esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, claro. Existe un ejemplo que cuando lo vi me gustó mucho y lo comparto cada vez que tengo la oportunidad. La relación entre pañales y cervezas. Es un ejercicio real en una tienda de cadena que identifica que los viernes hay mayor venta de pañales y de cervezas. Hasta aquí solamente contamos con datos. Los viernes al final de la tarde se venden más pañales y más cervezas y además estas ventas están correlacionadas porque están incluidas en la misma factura, ¿verdad? Muchos de los que compraban pañales también compraban cervezas. Analicemos. Sé que muchos de ustedes ya tendrán la respuesta. Eso pasaba porque eran los padres los que, enviados por sus esposas, iban al supermercado a comprar los pañales. Entonces, sabiendo que se acercaba el fin de semana, aprovechaba para comprar algún par de cervezas. Esto hasta aquí no suma valor de negocio, ¿verdad? Tenemos los datos y un análisis inicial que nos permitió convertir esos datos en información. Lo importante es qué decisión tomamos respecto a esta información. ¿Qué harían, por ejemplo, ustedes? Digamos que la decisión no está clara, ¿verdad? Es posible que hayan muchas decisiones correctas. Tendremos que crear varios escenarios. Por ejemplo, poner las cervezas en un extremo del mercado y poner los pañales en otro extremo para obligar a que la gente trafique toda la tienda, o ponerlas juntas, o ponerlas en descuento, o ponerlas en un solo paquete. Digamos que las decisiones correctas no existen solamente al tener los datos y la información. Vamos a tener que validar distintos escenarios y ver cuál nos genera el mejor resultado. Entonces, una vez sé cuáles son los datos relevantes para mi compañía y que tengo identificados dónde están, puedo empezar a analizar. Este es un error que cometemos muchas compañías y es donde los datos se procesan convirtiéndose en información equivocada. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, hay un tema muy importante con miras a cualquier iniciativa analítica para la toma de decisiones acertadas y es primero asegurar la calidad de los datos. La calidad de mis datos no es más que verificar que el dato tenga una correspondencia real con el hecho que busca describir, ¿verdad? Por ende, parte importante de este procesamiento del que hablamos, donde convertimos los datos en conocimiento, es asegurar la calidad de mis datos, acondicionarlos para que satisfagan las necesidades concretas de mi compañía. Imaginen, por ejemplo, realizar un análisis de tendencia de mercado con datos de mala calidad y que las operaciones financieras de nuestra compañía se basen en las decisiones que tomamos respecto a esos datos. Podríamos llevarla a la quiebra y ni siquiera darnos cuenta cuando ya es suficiente tarde. Un ejemplo claro del impacto de la baja calidad de nuestros datos termina revirtiéndose en la mala experiencia de mi cliente. Cuando, por ejemplo, no le llega su factura a tiempo porque tengo registrado un dato inconsistente. ¿A cuántos nos ha pasado? No noto la falta del dato porque el dato está ahí, pero el mensaje con el rebote de su factura no hace parte de mis análisis. Entonces, a mi cliente no le llega la factura a tiempo, por ende, no paga a tiempo y termino generando un problema operacional para mí y un problema de mala experiencia para mi cliente. Cuando yo puedo identificar que la calidad de mis datos no es la adecuada,
puedo generar acciones para llevarla a un nivel de calidad aceptable y al final poder desde ahí comenzar a hacer análisis y tomar decisiones respecto a ese análisis. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la estructura adecuada para mi iniciativa y análisis de manejo de datos? ¿Es mejor hacerlo con mis capacidades de cómputo propias? ¿O es mejor hacerlo en la nube? ¿O es mejor hacerlo con una mixtura entre ambas? Entonces, ya identificamos cuáles son los datos relevantes para mi organización. Ya identifiqué cuáles son los procesos que gestionan, producen y administran esos datos. Ya identifiqué un primer paso importantísimo antes del análisis, que es el aseguramiento de la calidad. Ahora entonces vamos a preguntarnos, ¿dónde puedo almacenar esa información? Bueno, esta pregunta tampoco tiene una respuesta única. Para saber qué estructura necesitamos, debemos conocer el nivel de madurez a nivel tecnológico y de negocio de nuestra organización, así como también el tipo y el volumen de datos con el cual contamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos solo datos estructurados de distintas fuentes, dado nuestro nivel de madurez temprana, un almacén de datos o un data warehouse nos permitirá organizar, comprender y utilizar nuestros datos correctamente para tomar decisiones. Un data warehouse podemos agregarle data marks. Para entender un ejemplo, imagínate que un data warehouse es un almacén de datos, ¿verdad? Y una sección de ese almacén de datos es la que tiene toda la información de una línea de negocio particular. Entonces tenemos nuestro almacén de datos, el data warehouse, y nuestros data marks son secciones de ese almacén que tienen información particular. Esto podemos tenerlo en un servidor corporativo o en un proveedor de servicios en la nube. Pero con las últimas ofertas de servicios en la nube van a ser siempre más baratas. Esto vamos a verlo un poco más adelante. Si vamos un poco más allá en términos de madurez y manejamos datos estructurados, semiestructurados, como los XML, archivos JSON, bases de datos NoSQL, y si manejamos también datos no estructurados, que por cierto, les doy un dato, suponen el 80% del volumen de los datos que generamos, la información no estructurada como imágenes, clips de video, el cuerpo de un correo electrónico, la información que gestionamos a través de las redes sociales, los datos móviles, algunos datos incluso meteorológicos. Trabajar con este tipo de datos ya no vamos a poder hacerlo en un data warehouse, en un almacén de datos. Ya vamos a necesitar una estructura diferente como un data lake. Los que conocen el término data lakes es básicamente un repositorio de datos donde arrojamos toda la información, ¿verdad? Esto nos permitirá incluso, por ejemplo, gestionar información en tiempo real, donde nuestra capacidad debe potencializarse con temas como el machine learning para poder dar respuesta en tiempo real a las necesidades de analítica. Ahora tenemos un paradigma que nació para responder a retos de empresas con un nivel de madurez, digamos que mucho más avanzado. Recordemos que el nivel de madurez no siempre depende del tiempo. Algunas empresas deben cambiar muy rápidamente y madurar muy rápidamente para responder a su acelerado crecimiento. Rappi, por ejemplo, uno de nuestros mejores ejemplos, además orgullo colombiano, que crece a una tasa del 30% a nivel de datos. 30% cada mes. Es una empresa que fue fundada en 2016 y hoy vale $3.500 millones. O sea, es un dato bastante curioso, ¿verdad? Incluso Felipe Villamarín, que es el cofundador y director de tecnología, dijo algo que es muy particular y lo voy a leer textualmente. Nos creíamos capaces de ser la nueva revolución de la logística, pero el proyecto inicial de Rappi, en el fondo, se trataba de tener una tiendita de barrio con 500 productos. Bueno, la tiendita de barrio con 500 productos se convirtió en una compañía multinacional que vale más de $3.500 millones. Una cosa impresionante. Entonces, nuestro nivel de madurez no siempre depende del tiempo. No vamos a ser maduros cuando pasen 3, 5, 8 o 10 años. El nivel de madurez depende de la demanda de nuestro cliente y a qué velocidad nosotros queramos crecer, ¿verdad? Este nuevo paradigma son los lakehouse. Digamos que ya pudieron haberse dado cuenta que no es más que una mixtura entre los data warehouse y los data lakes.
Pero la ventaja de que sea una mezcla es que se lleva lo mejor de ambos mundos. Mientras que el Data Warehouse solo puede manejar información estructurada, de una forma u otra maneja mejores datos en términos de calidad que un Data Lake. El Lakehouse entonces puede llevar información estructurada, semiestructurada y no estructurada, pero al mismo tiempo proveerles capacidades de gobierno de datos y de calidad de datos para que, por ejemplo, no haya redundancia, no hayan datos duplicados y la analítica que yo pueda generar en un Lakehouse tenga muchísimos mejores resultados en términos de agilidad, velocidad y asertividad de las decisiones que tomen. Ahora, si hablamos de Data Warehouse, puedo tenerlos en on-prem, puedo tenerlos en la nube. Si hablamos de Data Lakes, la mejor opción es la nube por el crecimiento y la elasticidad. Y si hablamos de Lakehouse, definitivamente la opción sí o sí es la nube. Para terminar, quiero que derribemos algunos mitos precisamente sobre ese tema, sobre cómo gestionar nuestros datos en la nube. El primero de ellos, la nube es la opción más cara. En algunas empresas se defiende que las soluciones on-prem son más asequibles que las soluciones en la nube, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, la nube conlleva muchos menores costos que las soluciones on-prem. Cuando hablo de soluciones on-prem, si alguien no conoce el término, es básicamente cuando estoy trabajando con mi propia infraestructura, ¿verdad? Cuando yo tengo mis servidores, tengo mis data centers y tengo todo dentro de mis propias instalaciones. Cuando me muevo a la nube, no necesito infraestructura, no necesito espacio físico, no tengo que comprar sistemas de refrigeración, por ejemplo, ¿verdad? La nube es la mejor solución para las empresas que se están iniciando en los procesos de transformación digital, porque gracias a la elasticidad de la nube podemos crecer de manera escalonada. Segundo mito, la nube es más insegura que cualquier otro sistema on-prem. Bueno, solo venía aquí para darnos cuenta que estamos conectados. Perfecto. Segundo mito, la nube es más insegura que cualquier sistema on-premise. Falso. La nube es perfectamente segura. O bueno, al menos tan segura como pueden ser los sistemas on-prem. De hecho, los proveedores que implementan medidas de seguridad para los sistemas on-prem son los mismos que implementan medidas de seguridad para las soluciones en la nube. Tercer mito. Los datos almacenados en la nube son públicos. Este es un error de concepto y este concepto es muy importante que lo aprendan. Confundimos la palabra pública en la nube pública. Y esto, como ya sabemos, se construye de recursos físicos compartidos. Pero realmente lo único que es público es la red de acceso a esa información. Los datos almacenados en la nube no son públicos por defecto. De hecho, los servidores de nube pública tienen fuertes garantías de seguridad y de privacidad en los datos, ¿verdad? Esto hace parte incluso de su modelo de negocio, la seguridad y la privacidad de los datos. En la nube pública, que no es que sea pública, es la red de acceso la que es pública. Cuarto mito, los usuarios pierden el control de sus datos. Este es un mito bastante difícil de derribar, ¿verdad? Porque como seres humanos somos desconfiados por naturaleza. A veces cuesta creer que alguien va a mantener almacenados nuestros datos sin sentir la necesidad de hurgar en ellos, de esculcar. Y no es así. ¿Por qué? Porque aunque estamos trabajando bajo paradigmas de ética profesional y de transparencia, además de eso, hay fuertes restricciones legales, incluso muchas penitencias para los proveedores de servicios de nube que quieran acceder a la información sin la autorización del dueño de la información. Nuestros datos siguen siendo nuestros, estando en la nube, siempre. Último mito. La nube no se integra fácilmente con el resto de nuestros sistemas. Otro mito difícil de derribar, ¿verdad? Pero esto es completamente falso. Existen muchísimas herramientas para integrar datos de manera segura. La clave es encontrar un profesional que pueda ayudar a la compañía a trazar una estrategia de camino hacia la nube, ¿verdad? Que haga uso de nuestros sistemas actuales, que van a seguir siendo muy útiles y que proporcione un camino de crecimiento
a largo plazo. Si se dan cuenta, todos estos mitos se pueden desmontar con el conocimiento, con la capacitación y el apoyo de expertos a nivel interno de nuestra compañía. Permítame revisar el tiempo, creo que estamos con el tiempo justo para darle paso a la ronda de preguntas. Betty, si has analizado alguna de las preguntas de las personas que están conectadas, por favor, transmítemela. Hasta aquí como tal termina el contenido de la presentación, atendiendo al tiempo de convocación, que fueron tan solo 30 minutos, fue poco tiempo, pero fue muy placentero tenerlos aquí. Y quiero que quede esta pequeña reflexión final. Si mezclamos nuestras capacidades humanas, el apoyo de expertos y la plataforma tecnológica en la nube, vamos a poder sacarle el mayor provecho a nuestros datos y así al final poder tomar las mejores decisiones y llevar nuestras organizaciones al siguiente nivel. Esto es una mezcla de conocimiento, talento humano y tecnología. Muchas gracias por haber estado aquí, por interesarse en este tema que es tan maravilloso para nosotros como consultores y tan importante para la industria y para la sociedad actual. Vamos a quedarnos acá los 15 minutos que prometimos para poder responder a todas sus dudas. Incluso si tienen dudas adicionales, aquí dejo mi información de contacto para que nos las transmitan por ahí. Va a ser un gusto atenderlos, un gusto responder a todas sus preguntas y un gusto seguir creciendo con ustedes. Entonces, estoy acá pendiente. Betty, si has escuchado nuevamente alguna pregunta de alguno de nuestros participantes, por favor, transmítemela. Vale, Laura nos hace una pregunta en el chat. En el sector comercio, ¿cuál considera que son las decisiones más importantes a tomar? Bueno, las decisiones más importantes, digamos que en el sector comercial y en el sector en general, es conocer claramente a nuestros clientes, ¿verdad? Que todos los puntos de contacto que tengamos con nuestros clientes estén dentro de nuestras capacidades analíticas. ¿A qué me refiero? Normalmente en el comercio nos dedicamos mucho a la información con miras a fines comerciales, pero no nos encargamos de nuestras PQRs. No nos estamos dando cuenta cómo me está percibiendo el cliente por fuera de mi capacidad comercial. Recuerde que antes el cliente hablaba con nosotros. Si tenía una queja, nos la transmitía a nosotros. Ahora los clientes hablan entre ellos y nosotros estamos fuera de la llamada. Ahorita un cliente se puede quejar de mí a través de Twitter, por ejemplo, o a través de Facebook, o puede dejar un mal comentario en una publicación de Instagram y yo a veces no me doy cuenta. En el sector comercio, la analítica parte de conocer a mi cliente, conocer inicialmente toda la información que se está generando entre él y yo. Y luego conocer toda la información que se esté generando en mi sector de negocio, ¿verdad? Cómo están hablando de mí y cuál es la percepción que tienen de mí, de mis productos y de mis servicios. Es muy importante entonces, Laura, y te agradezco tu pregunta, que tengamos muy en cuenta cuáles son todos los puntos de contacto que tengo con mi cliente y tener todos esos datos bajo mi mano. Con muchísimo gusto, Laura. Hay otra pregunta que me hacen acá al chat privado y es que ¿cuál es el primer paso para una iniciativa de gestión de datos en la nube? Bueno, ¿cuál es el primer paso para una iniciativa de gestión de datos en la nube? Tener claro cuál es el objetivo. No es irme a la nube solamente por irme a la nube. No, es tener claro cuál es el objetivo. Si es un objetivo operacional, si no es un objetivo estratégico a nivel de marketing, por ejemplo, o si es un objetivo comercial, ¿verdad? Cuando tengo claro cuál es el objetivo, puedo identificar cuáles son los datos que me apalancarán a conseguir ese objetivo. Una vez tengo identificados esos datos, entonces hago un análisis de los sistemas que actualmente están gestionando esa información y cuáles sistemas en la nube pueden darme los mismos servicios con más agilidad, más velocidad, incluso más baratos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una iniciativa de migrar hacia la nube es tener muy claro el objetivo.
Recibo otra pregunta. ¿Cuáles son las herramientas que me recomiendas? ¿Cuáles son las herramientas que me recomiendas para un proceso de analítica? Bueno, digamos que las herramientas dependerán mucho de tu necesidad de negocio. Siempre es muy importante, y nosotros como consultores lo decimos, tener claro el objetivo. Por ejemplo, si lo que quieres es hacer analítica a nivel de datos operacionales, y ya tienes identificados cuáles son esos datos, existe dentro de nuestro portafolio soluciones que te van a apoyar muchísimo en generar resultados de manera muy rápida. Y no solamente generar resultados a nivel de analítica, sino poder visualizarlos de la mejor manera. Recuerden, analizar los datos es importante, pero poder tomar decisiones con el análisis que realizamos es incluso más importante. Y para poder tomar decisiones debemos tener la información presentada de una manera clara, de una manera legible, de una manera resumida, y para eso tenemos grandes soluciones que definitivamente van a apoyarte en ese objetivo. Entonces, voy a tener aquí tus datos y voy a compartirte particularmente a ti, gracias por la pregunta, información relacionada. William me hace una pregunta. Buenos días, Jairo. Muy buenos días, William. Muchas gracias por estar aquí. En el ejemplo de los pañales y la cerveza, ¿el único modo de evaluar las acciones a seguir es prueba y error? ¿Y cuál fue la que tomaron en aquel almacén? Me quedé con esa duda. Ok, perfecto. Bueno, te voy a comentar un poco el resultado. Digamos que a nivel comercial podemos tomar muchísimas decisiones que no siempre son las correctas, ¿verdad? Al final, ¿sabes cuál fue la decisión que se tomó? Captar la información de esos clientes y darles parte cuando había promociones o descuentos, no solamente en ese producto, sino en productos relacionados. Entonces, si yo sé que compra cervezas y yo sé que compra pañales, ¿por qué no puedo ofrecerle otros productos relacionados? ¿Por qué no puedo ofrecerle información cuando tengo el aceite de bebé en descuento? Entonces ya cuando venga, no solamente va a comprar pañales y cervezas, sino que me va a comprar otros productos relacionados. Al final, la decisión en términos de logística fue mantener los productos tal cual como estaban, porque acá la decisión más inteligente a nivel de negocio no fue seguir impulsando los pañales y las cervezas porque ya los estaban comprando. La decisión de negocio fue, tomemos la información de esas personas, conozcamos al cliente y ofrezcámosle productos relacionados. La decisión de negocio fue no solamente la mejor desde mi punto de vista, sino un éxito además. Porque las mismas personas que me estaban comprando pañales y cervezas, me terminaron comprando snacks, me terminaron comprando productos para beber relacionados, como aceites, como leches y todo ese tipo de cosas. Convertí una compra de 2 productos en una compra de casi 10 productos en el 60% de mis clientes. Si te das cuenta, William, la mejor decisión no siempre es la que primero se nos ocurre. Y por eso la analítica es un mundo tan maravilloso, ¿verdad? Porque a medida que vamos caminando el camino, se nos va iluminando más y más. Entonces, muy posiblemente podamos tomar decisiones que no son las mejores decisiones, pero al tomarlas, al avanzar un paso más en el camino, podemos comenzar a ver todo el resto del bosque y todo el potencial que existe en términos de análisis de información y en términos de la toma de decisiones basada en manejo y la gestión de los datos. Antes, las decisiones se tomaban porque mi competidor está tomando las mismas decisiones, pero tal vez lo que no entiendo es que mi competidor, aunque comparte mis clientes, no comparte todo mi ecosistema. Tal vez su sistema de producción es diferente, tal vez su sistema comercial es diferente. Entonces, no siempre debemos tomar decisiones porque un competidor las está tomando o porque una empresa similar a nosotros las está tomando, porque muy posiblemente nuestro nivel de madurez o está un poco por debajo o incluso está por encima y nuestras decisiones deben ser tomadas respecto a la información que nos afecta. ¿Que hay información compartida? Sí, pero hay otra gran cantidad de información que es muy posiblemente diferente a la de nuestros competidores. Y es ahí donde tenemos que tener muy en cuenta
el análisis de la información, no solo externa, sino también interna. Catalogar la información y saber, como dije antes, qué procesos producen esa información y qué procesos administran esa información. A veces son externos y la gran mayoría de las veces son procesos internos. Perfecto, Edgar me hace una pregunta diciendo, buenos días, ¿cuáles serían los niveles de maduración tecnológica y de negocios para poder identificar en una organización y poder aplicar adecuadamente los paradigmas presentados? Edgar, muchas gracias por esa pregunta. La semana pasada estuvimos en un evento, algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de acompañarnos y les agradezco mucho por eso. Y cuando medimos el nivel de madurez tecnológica y de negocios, no es si tenemos las mejores máquinas, no es si cumplimos con alguna, digamos, algún estándar internacional. Para medir inicialmente la madurez tecnológica y de negocios, tenemos que saber qué tan acoplado está nuestros procesos tecnológicos y nuestros procesos de negocio, qué tan acoplados están. Digamos que en muchas empresas se ve a la área de tecnología como una área que apaga incendios, que soluciona problemas, que trabaja de manera reactiva a las peticiones y los requerimientos que yo le hago. Cuando una empresa alcanza un nivel de madurez tecnológico y de negocios más avanzado, se da cuenta que la tecnología está al mismo nivel de sus procesos de negocio. Incluso convierte la tecnología en una de sus líneas de negocio. Hablemos de un ejemplo. Me imagino que todos conocen Nequi, el nuevo sistema de la banca en el teléfono que creó Bancolombia. El core de negocio de un sistema financiero poco a poco se comenzó a mezclar con la tecnología y al final ya nos damos cuenta dónde termina la tecnología y dónde empieza el negocio, porque ya son uno solo, ¿verdad? Entonces, Nequi, que es la banca virtual que generó Bancolombia para poder llevarla a nuestro teléfono celular, es 100% tecnológico. No hay ninguna oficina que nos pueda presentar información de Nequi. Todo se trabaja a través de nuestro dispositivo telefónico. Entonces, ¿cuál es el nivel de madurez inicial? El nivel en el que me doy cuenta que la tecnología ya no debe ser un proceso reactivo a mis necesidades. El nivel en el que me doy cuenta en que la tecnología debe ser un apalancador estratégico de mis objetivos de negocio. Ese es el primer paso. Digamos que para poder tener una respuesta más acoplada a la que es posiblemente tu necesidad, permíteme que creemos una llamada corta y podemos hablar particularmente de las características propias de tu negocio y poder incluso identificar de manera temprana en qué nivel de madurez están y cuál podría ser el siguiente paso. Entonces, Edgar, si me lo permites, me dejas tus datos de contacto y yo te llamaré directamente para que analicemos un poco más tu caso y podamos saber cuál es el nivel de madurez tecnológica de negocios de tu compañía, ¿vale? Bueno, creo que nos quedamos sin tiempo, nos queda un par de minutos de este webinar, así que si alguien más tiene una pregunta, por favor, transmítemela por acá. Y si no, nuevamente, escríbanos a nuestros correos, conecta con gati@gaticonsultores.com.co o visítenos, por favor, en nuestra página www.gaticonsultores.com.co. Además, dejo mi correo personal, jurrea@gaticonsultores.com.co, para que se contacten con nosotros por cualquiera de estos medios. Vamos a estar prestos a atenderlos y a responder sus dudas. Edgar, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Sí, el de Nequi me parece un gran ejemplo. Nuevamente el de Rappi, por ejemplo. La tecnología es 100% su core de negocio. Y ahorita, creo que a principios de 2021, entra a Colombia uno de los bancos virtuales más grandes del mundo. Lo creó un paisa. Lo creó en Brasil, ¿no? Lo creó un paisa colombiano y viene acá. Se llama NU Bank, New Bank. Es un banco 100% virtual. Los manes entendieron el concepto y vienen con un banco que vale más de 10.000 millones de dólares a transformar tecnológicamente cómo hoy compramos, vendemos, incluso cómo nos transferimos el dinero. Nequi tiene muchos servicios, pero New Bank viene con todo un portafolio financiero impresionante. No es propaganda para ellos, simplemente desde el punto de vista tecnológico me parece impresionante su capacidad de gestión de la información y cómo convirtieron la tecnología en su core de negocio, aún siendo parte del sector financiero. Entonces, bueno, nos quedamos sin tiempo. Lastimosamente,
las preguntas que se queden sin responder, transmítanla por favor a nuestros correos electrónicos, a nuestra página web, y vamos a estar, como les dije antes, prestos para atenderlos. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Hay muchas personas que tal vez no quisieron hacerme sus preguntas, pero hay muchas personas conectadas y les agradezco mucho por estar aquí. Cuando termine el evento, vamos a enviar la URL de la grabación para que puedan revisarla si en algún momento encuentran información de su interés y contactarse con nosotros, ¿vale? Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos. Cuídense mucho. Un abrazo.